El día de hoy vamos a seguir con la telecapacitación de los jueves científicos. Hoy día 10 de junio del 2021 vamos a tener como ponente al doctor Juan José Mendoza Oviedo. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad de Ucayali, especialista en pediatría por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también soy especialista en neonatología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tema que va a tratar el doctor Mendoza es sepsis neonatal temprana. Por otro lado, le pedimos que se registren en el chat, en el link para poder ver su asistencia, porque esto va a ser evaluado después. Así que por favor les rogaría que se inscriban en el chat que figura en la pantalla. Doctor Mendoza, bienvenido y adelante, por favor. Buenas tardes, doctor Mesa. Buenas tardes con todos los presentes. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de un tema muy constantemente tocado en neonatología, que es la sepsis, y dentro de ellas vamos a hablar de lo que es la sepsis neonatal temprana. ¿Ya? Los objetivos o temas que se va a hablar es específicamente la sepsis neonatal temprana en los recién nacidos mayor o igual a 35 semanas. Los menores de esta edad tienen un enfoque diferente, así es que por eso voy a centrarme en este grupo, que es que de repente los que más frecuentemente ustedes van a ver en los hospitales nacionales con nacimiento de bebés. Vamos a hablar de cuándo sospechar de esta etiología, un poco de su epidemiología, patogénesis, etiología, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, evaluación y manejo, que es de repente lo que más vamos a hablar, porque es cómo van a plantear a un paciente que les llega, y es de repente lo más nuevo que hay en esta área, en esta parte, en este tema. Exámenes de laboratorio, qué tan buenos son, qué tanto sirven, tratamiento, qué alternativas tenemos, y la importancia de dar un enfoque adecuado a este diagnóstico. Primero, ¿cuándo sospechar? Como le dije hace un momento, este diagnóstico es uno de los más frecuentes, más comunes en neonatología, sobre todo cuando tenemos un ingreso de un bebé que acaba de nacer. ¿Ya? Otra cosa es muy fácil para el neonatólogo o para el pediatra que está evaluando y tratando a este niño iniciar los antibióticos, pero luego es muy difícil suspenderlos, a pesar que nos damos cuenta que hay poca evidencia o nula evidencia de que el bebé requiera continuar con los antibióticos. El riesgo de sepsis neonatal precoz o temprana, como se le conoce, ¿ya? Es muy variable, ¿ya? Si tenemos un bebé con factores de riesgo que no tiene síntomas, puede ser de 0.21%. Si es de un bebé que tiene los factores de riesgo y tiene un examen clínico dudoso, sube hasta el 2.6%. Y este riesgo aún aumenta más cuando ya se hace evidentes signos de sepsis hasta un 11%. Y de todos los bebés que ingresan a la UCI, hasta un 65-95% reciben antibióticos por la sospecha de este diagnóstico. ¿Ya? Y por eso, de este gran grupo que ingresa, en realidad solamente se llega a tener hemocultivos positivos entre el 1 al 5%. Entonces hay que ser muy importante cuándo sospechar y también ser un poco precisos en quiénes vamos a sospechar esto. Esperen un ratito. Se dice que los neonatólogos dan antibióticos a los recién nacidos por dos razones principales. Uno, porque no respira el paciente, y otros porque respira. O sea, básicamente tenemos un estrés muy grande frente a esta entidad. Casi cualquier síntoma que haga el recién nacido, ya le estamos iniciando antibióticos. ¿Ya? Y ya nos hemos dado cuenta en cada década que va pasando que no es necesariamente así. Y que debemos siempre primar uno de nuestros principales principios, ¿no? Que es primero no hacer daño, porque también hacemos daño cuando damos antibióticos sin mayores criterios. La patogénesis es bastante conocida,
La primera forma es que ascienden los gérmenes desde la vagina hacia el útero. Otra es de forma hematógena, obviamente menos frecuente, y aún menos frecuente es una adquisición retroperitoneal a través de las trompas de falopio. Y la otra forma de adquirir una sepsis neonatal temprana es en el momento del parto, cuando el bebé transita por el canal del parto, y ahí pueden tanto sus membranas mucosas, los pulmones y los intestinos contaminarse por bacterias patógenas. La epidemiología, por ejemplo, en Estados Unidos era de 3 a 4 por 1000 nacidos vivos antes que se haga este tratamiento de las madres con cultivos positivos para estreptococo del grupo B. Luego de la época de iniciales antibióticos de estas mamás, bajó hasta 0.5, ¿no? Felizmente, para nuestra latitud en nuestro planeta, no es muy frecuente la infección por estreptococo del grupo B. Se puede, o se dice que probablemente sea porque estamos un poquito alejados del Ecuador y un poquito alejados de los polos, pero bueno, no se sabe exactamente por qué. En cuanto a la mortalidad, puede ser de un 2 al 3%, ¿ya? Pero la letalidad, la tasa de letalidad, puede llegar a ser hasta el 2% en los bebés a términos, en los bebés prematuros hasta el 20%, y si se agrega que tiene meningitis puede llegar hasta un 30%. No son nada despreciables esos números. Recordemos que el COVID nos tiene más o menos una tasa de letalidad de 5%, y qué tragedia nos está trayendo. Entonces, nosotros tenemos 2% de tasa de letalidad en bebés a términos, y se nace prematuros 20%, o sea, de repente hasta 3 a 4 veces más de la tasa de letalidad que tiene el COVID. Agentes etiológicos, generalmente son E. coli, otros gram negativos, y estreptococo del grupo B, ¿ya? Para nuestro país y los pertenecientes a América del Sur, un poco más frecuente lo que son los gram negativos. O un cuadrito de los gérmenes más frecuentes, en este caso que vamos a hablar en los mayores de 35 semanas, como les dije, el estreptococo del grupo B, Escherichia coli. También son frecuentes enterobacterias, Klebsiella, especialmente mamás que han estado hospitalizadas por algún tema infeccioso, listeria, que es algo relativamente frecuente encontrar en los recién nacidos con sepsis neonatal temprana. Factores de riesgo. Entendemos factores de riesgo aquellas condiciones que nos aumentan la probabilidad de sufrir de una entidad. Y en este caso, los que tienen valor predictivo para una sepsis neonatal temprana son la edad gestacional, a menor edad gestacional, mayor factor de riesgo, infección intraamniótica materna, la conocida coriamnionitis, ¿ya? Ahora se llama así, duración de la rotura de membranas, colonización de la madre por estreptococo del grupo B, una administración apropiada de antibióticos para esta contaminación, y la condición clínica del recién nacido en el momento que nace. A pesar de tener todos los factores de riesgo, si un paciente tiene factores de riesgo, pero cuando nace tiene un examen físico normal y no tiene síntomas, se dice que tiene un alto valor predictivo negativo. O sea, es poco probable que un niño, a pesar que tenga factores de riesgo y al examen sea un examen físico normal y no tenga síntomas, es poco probable que este niño tenga una infección en el momento de nacer. Cuando se vean los recién nacidos con sepsis temprana demostrada, es decir, aquellos que han tenido un hemocultivo positivo, se ve que casi la mayoría de ellos son hijos de madres con coriamnionitis. Pero cuando esto se ve a la inversa, ¿no? Cuando se ve cuántos hijos de madre con coriamnionitis necesitamos tratar para poder beneficiar a uno que realmente tenga la sepsis neonatal, necesitamos tratar 450 recién nacidos. Entonces, es decir, el número necesario de tratar en hijos de madres con coriamnionitis es 450 pacientes. O sea, vamos a tratar a 449 pacientes que no van a tener sepsis,
para recién proteger a uno. Es un número necesario muy alto. La sospecha, hay que estar pendientes de la sospecha de infección intraamniótica, y esto para nosotros los pediatras y más aún para los neonatólogos es muy importante, porque tenemos que saber cómo se define una corionitis o lo que llamamos ahora infección intraamniótica. ¿Ya? No solamente escuchar y decir que nuestros amigos ginecólogos nos dicen tiene corionitis, de repente lo están sobrevalorando o lo están subvalorando. ¿Ya? Entonces se dice que una infección intraamniótica primero tiene que tener fiebre de la madre en el momento del parto, que puede ser un solo momento de 39 grados centígrados o que esté la temperatura entre 38 y 39 en un tiempo alrededor de 30 minutos. ¿Ya? Más uno de los siguientes, que haya leucocitosis materna, drenaje cervical purulento o taquicardia fetal. Manifestaciones clínicas. Hay un sinfín de síntomas que podrían estar relacionados a la sepsis neonatal. ¿Ya? Es decir, cualquier síntoma que pueda hacer un bebé, lo puede hacer un bebé que tiene sepsis. ¿Ya? Pero de repente más eso es ponerlo a la inversa. Si un paciente no tiene síntomas, ¿ya? Es poco probable, y el examen físico es normal, es poco probable que esté enfrente a un recién nacido con una sepsis neonatal temprana. Ahí están los síntomas, de acuerdo a los diferentes sistemas, tanto respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, renal, hematológico, dermatológico. Por eso les comento que cualquier síntoma que pueda ser un recién nacido, podríamos relacionarlo con sepsis, pero no necesariamente significa que sea sepsis. Si lo queremos ver por frecuencia que se presenta, de repente los más frecuentes que se pueden presentar es apnea, dificultad respiratoria, cambios en la termorregulación, especialmente para lo que es sepsis neonatal temprana o precoz, ¿ya? Si vemos la prevalencia de estos síntomas, está ahí, no es alta, es baja en todos ellos, ni siquiera llegamos al 80%. El valor predictivo positivo, menos aún. En esta lista, por ejemplo, el que tiene más alto valor predictivo positivo es la acidosis metabólica, que es un síntoma que puede demorar un poquito en llegar incluso, y encima tiene solamente un valor predictivo positivo del 22.4 y potencial de 31.3, por ejemplo. ¿Ya? Evaluación y manejo. Acá sí tenemos que ver más o menos desde el año 2018, ya en la Academia Americana de Pediatría, planteó 3 enfoques, 3 formas de manejar a los recién nacidos mayores de 35 semanas que tienen factores de riesgo para infección. Hay 3 enfoques, dentro de los cuales cada institución debe tratar de encajar su manejo, ¿no? De acuerdo a las condiciones de su institución. Uno es la evaluación de factores de riesgo categórico, otro es la evaluación de riesgo multivariante, y el tercero es la evaluación de riesgos basada principalmente en la afección clínica del recién nacido, es decir, en el examen clínico. Vamos a ir repasando cada uno de ellos. En el primer caso de la evaluación de factores de riesgo, es de repente el que más comúnmente conocemos, que tenemos un paciente que tiene factores de riesgo y se le cataloga como que tiene sepsis, ¿no? Y ahí están los ejemplos. Recién nacido, que nazca sintomático, se hace pruebas de laboratorio y se inicia antibióticos. Y es lo que se hace. O que la madre tiene diagnóstico clínico de corionitis, igual. Se le hospitaliza, se le toma sus pruebas de laboratorio y se le inicia antibióticos. O aquella madre que está aislado, estreptococo grupo B en ella, y ha recibido un tratamiento antibiótico inadecuado, o tiene una rotura de membranas mayor de 18 horas, se le hace pruebas se le hospitaliza, se le hace pruebas de laboratorio, ¿no? Y si este bebé, la mamá tiene el estreptococo grupo B, pero no tiene factores de riesgo, se le podría observar hospitalizado igual durante 48 horas. Es decir, muchos bebés con este esquema, número 1, mínimo se quedan hospitalizados. Separamos al bebé de la mamá y en gran grupo de ellos iniciamos tratamiento antibiótico, les pinchamos, les provocamos dolor
para hacer el estudio de su situación frente a esta entidad. ¿No? Es el más común desde de repente de hace una década o 2 décadas atrás, ¿no? Un paciente con cualquier factor de riesgo lo hospitalizamos y le iniciamos antibióticos. Este es por ejemplo, es un algoritmo para este esquema, ya no necesariamente es estricto, hay varios estudios que adaptan, pero son muy similares los algoritmos. Ya en este caso, dice que si es que hay algún síntoma clínico, si la respuesta es sí, este paciente se le inicia tratamiento, previos cultivos y exámenes de laboratorio. Es que no nace con síntomas y la madre tiene una temperatura, está con fiebre. Si es que la respuesta es sí, se le inicia antibiótico. Si es que es no, se ve si es que ha recibido adecuado antibiótico profilaxis para el estreptococo del grupo B. Bueno, acá en nuestro país no hacemos eso, así que de frente iríamos a que no, a que sí, disculpen, a que sí tiene la indicación y de repente nos iríamos de frente a que no ha recibido una adecuada antibiótico profilaxis. Entonces mínimo se tendría que quedar entre 36 a 48 horas en observación hospitalizado. El siguiente enfoque o forma de manejar a los bebés que nacen mayores de 35 semanas y que tienen factores de riesgo es hacer, mediante métodos estadísticos, un cruce de información, tanto de lo que es los factores de riesgo como el estado clínico que tiene el paciente. Entonces, haciendo esta estrategia, se tiene que, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un riesgo de sepsis, ya al hacer estos cálculos estadísticos, mayor de 1, se recomienda tomarles hemocultivos y observarlo, no antibióticos. Aquellos que tienen un riesgo de sepsis mayor de 3, a ellos sí les tomas el hemocultivo y también les inicias antibióticos. Y a ellos sí les inicias antibióticos. ¿Ya? Cuando se cambia este segundo enfoque, ya comparado con el primer enfoque, se ve que la cantidad de hemocultivos que se toman bajan hasta en un 66%. Y la cantidad de inicio empírico de antibióticos baja hasta en un 48%, sin poner en riesgo a los pacientes que terminan teniendo cultivos positivos, es decir, a los que realmente son sepsis neonatales precoces. Como les dije, los otros factores el segundo factor que se cruza en la información para llegar a esta evaluación multivariante es el estado clínico del bebé. Y básicamente se ve por el número necesario a tratar. Si un recién nacido tiene factores de riesgo, pero luce bien, el examen físico está bien, no tiene síntomas, el número necesario a tratar para beneficiarle de protegerlo de una sepsis, tendrías que tratar a 9.370 recién nacidos para recién tratar adecuadamente a uno. Cuando le examinas o los síntomas son dudosos, el número necesario a tratar baja a 823. Y cuando es un examen físico evidentemente anormal, puede bajar hasta 118. Obviamente esto asusta, porque una vez que realmente tiene un recién nacido una infección es una emergencia. Entonces, por eso se plantea esta nueva estrategia, que al final, ¿en qué termina? En lo que ya los que hacen pediatría y los que se dedican a neonatología es muy conocido ya desde más de una década el sepsis calculator, la calculadora de sepsis neonatal. Está abierto, pueden entrar a buscarlo en internet y se pone los datos y nos da un esquema con el cual debemos manejar a nuestro paciente. ¿Ya? Entonces este es el esquema. Ahí le puse con un ejemplo luego en la siguiente gráfica. Se llena la incidencia de la sepsis neonatal temprana. Recomienda que cuando es la incidencia local, la incidencia de tu centro, de tu establecimiento, pero recomiendan en el caso que si es que no tienen un registro de incidencias, manejen el valor de 0.5.
pone la edad gestacional con la que nació su bebé. Obviamente, recordando que esta calculadora no está diseñada para los menores de 35 semanas, ¿ya? Se pone, si es que la mamá, la temperatura en la mamá en el momento del parto, las horas que ha tenido de ruptura de membranas, si es que ha habido, o la mamá se la ha aislado y se tocó con el grupo B, yo pongo ahí que no, porque no es algo que está dentro de las cosas que hacemos con las mamás. Y el tipo de antibiótico que ha recibido frente a, a este germen, le pongo el peor, que es que no haya recibido oportunamente inclusive dentro de las primeras 2 horas de vida. ¿No? En el caso de estos datos que yo he llenado, me sale que el bebé tiene un riesgo de tener una sepsis neonatal precoz de 0.19%. Ya, solo con esos datos. ¿Ya? Y si a esto lo cruzo con que el niño luce bien, ¿ya? El riesgo baja a 0.08, por lo cual no le debo cultivar, no le debo poner antibióticos y debo hacer los cuidados de rutina de cualquier otro recién nacido. Si el examen físico es dudoso, equívoco, este riesgo sube de 0.19 a 0.97. Pero a pesar de ello, porque recuerden que hace un momento dijimos los factores de riesgo con menores de 1, ¿ya? Tampoco se le inicia antibióticos, tampoco se le hace cultivos y se sigue con los cuidados de rutina. Pero si el niño tiene síntomas de sepsis, uno está sospechando de eso cuando lo examina, este riesgo sube a 4 y hay que tomar cultivos, iniciar antibióticos y debería pasar a una unidad de cuidados intensivos para monitorizar. Y el tercer enfoque es un enfoque que se llama evaluación de riesgos basado principalmente en la afección clínica del recién nacido. Es decir, es un enfoque que se basa en la situación clínica del recién nacido cuando lo estamos viendo. ¿Ya? Los bebés que parecen enfermos al nacer y aquellos que desarrollan signos de enfermedad durante las primeras 48 horas después del nacimiento son tratados empíricamente con agentes antibióticos o evaluados adicionalmente mediante exámenes de laboratorio. Es decir, si tiene síntomas, si no tiene síntomas y el examen físico es normal, simplemente pasa con su mamá. Si es que en esas primeras 48 horas nace con síntomas o en su evolución presenta síntomas, se le tendrá que tomar exámenes de laboratorio, tomar cultivos y alguno de ellos iniciar antibióticos. Por ejemplo, acá hay un esquema para este enfoque, ¿ya? Que dice, por ejemplo, si es que el paciente presenta signos de infección o síntomas de infección, y la respuesta es sí, se le toma pruebas de laboratorio, cultivos y se le inicia antibióticos. Si la respuesta es no, se ve si la madre tiene fiebre o si ha sido indicado antibióticos por estreptococo grupo B y que los haya recibido de forma inadecuada. Si la respuesta es no, cuidados de rutina. Y si la respuesta es sí, hay una diferencia, porque en el grupo previo, la respuesta es sí, a todos se les toma cultivos y se les inicia antibióticos. Acá no. Acá puedes hospitalizarlo y monitorizar las funciones vitales. Hay diferentes estrategias. Las primeras 2 horas cada 30 minutos, luego cada 4 horas lo vas monitorizando en una unidad de cuidados menores, ¿ya? O si no, en el alojamiento conjunto, ¿ya? Y si alguno de ellos te hace síntomas, ¿ya? Que pueden ser dudosos o si son dudosos, podrías apoyarte con exámenes de laboratorio. Y si no son dudosos, ya sí lo pasas al otro grupo en los cuales tienes que tomar pruebas de laboratorio y cultivos e iniciar antibióticos. Como de repente este es el enfoque que más novedades nos traen, le estoy poniendo unos artículos que los han aplicado y a ver qué cosas han encontrado. En este caso, este es un estudio retrospectivo que se hace en el 2019,
en base a este nuevo enfoque, a este tercer enfoque, que no es tan nuevo porque es del 2018, en el cual ellos evalúan 319 recién nacidos hijos de madre con corionitis. Ojo, corionitis clínica, ¿no? Porque no se espera a que salga el cultivo ni la patología de la placenta. Corionitis clínica la mamá. De ellos, el 4.7% recibieron antibióticos. O sea, baja un montón, porque si tenemos en cuenta que antes cualquier bebé que ingresaba a la UCI hasta un 60, 90% recibían antibióticos. Necesitaron pruebas de laboratorio 7.2%. Es decir, baja un montón la cantidad de pacientes a los cuales se le expone al dolor, se le expone a anemia por toma de muestra, entre otras cosas. Y en este estudio, los bebés que tenían esta condición, se les observaba en el alojamiento conjunto. ¿Ya? Es decir, de estos 319 pacientes, el 92.5% siguieron permaneciendo con sus mamás en el alojamiento conjunto. Solo se identificó un recién nacido en el cual se aisló estreptococo al grupo B a las 24 horas de nacido, cuyo síntoma fue la taquimia, pero que se le trató y cursó sin complicaciones, de 319 recién nacidos. Este otro estudio que es también este es de un año antes, que es del 2018, se hizo con 277 recién nacidos. En este, 11.6% recibieron antibióticos, ¿ya? No se presentaron casos que tengan cultivos positivos, ¿ya? De 277 bebés que su madre tenía diagnóstico clínico de corionitis, es decir, de las mamás que hicieron fiebre, ¿ya? Que tuvieron leucocitosis o que tuvieron secreción purulenta vaginal o que tuvieron taquicardia fetal, ¿ya? De ellos, 32% recibieron antibióticos, solo 32% recibieron antibióticos, ninguno se aisló gérmenes en sus hemocultivos, ningún bebé requirió intubación o apoyo inotrópico, y el 17% de ellos, solamente el 17% de ellos requirieron pruebas de laboratorio. En general, con esta intervención, luego en su población de recién nacidos mayores de 34 semanas, redujeron la exposición a antibióticos al 55% de los recién nacidos. Ojo, sin poner en riesgo a aquellos que hubieran salido cultivos positivos, es decir, aquellos que realmente tuvieran una sepsis. Bien, como hablamos hace un rato, se les expone a exámenes de laboratorio. Vamos a ver qué tanto sirven los exámenes de laboratorio para esta entidad. Recordemos que estamos hablando de la sepsis neonatal precoz o temprana para los recién nacidos mayores o iguales a 35 semanas. El hemograma. La leucocitosis, la verdad que no es de mucha ayuda. Un poco más ayuda la leucopenia, especialmente si está por debajo de 5.000. La neutropenia para algunos estudios tiene una buena sensibilidad del 85%. ¿Ya? El índice abastonados y el índice IT puede tener puede estar elevado en el 25 a 50% de los recién nacidos, pero también está presente en los no infectados. La trombocitomedia tiene una buena sensibilidad, pero tiene una baja especificidad, ¿ya? Por eso es que un recuento normal de plaquetas no te puede descartar que el recién nacido no tenga sepsis. Y acá tenemos un cuadrito con la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. O sea, la sensibilidad en todos es baja. La especificidad sí es alta en leucopenia, pero si estamos hablando de recién nacidos con factores de riesgo en que queremos empezar a no tratar a todos ellos y tener alguna prueba que nos ayude a seleccionar a aquellos que sí podrían tener ese riesgo, necesitamos la sensibilidad y ahí es baja. O también el valor predictivo positivo, que es bajo.
El valor predictivo negativo relativamente mejora un poco. La PCR. La PCR en recién nacidos con sospecha de sepsis neonatal temprana, específicamente, no tiene mayor utilidad para detectarlo, para decir que este paciente tiene infección. Sí podría ayudar para decir que este paciente no la tiene. ¿Ya? Porque puede llegar a un valor predictivo negativo de hasta un 99% en sepsis neonatal precoz. Es decir, si algún paciente que nos gusta tomarle PCR a nosotros los neonatólogos ya tiene 2 PCRs negativos o normales, casi es seguro que ese paciente no tiene infección, pero le seguimos dando antibióticos en sepsis neonatal temprana. La procalcitonina, en buena hora, no hay mucho que hablar, porque no tiene utilidad en la sepsis neonatal precoz, ni en la tardía. Puede servir para seguimiento, junto con la PCR. En aquel que sospechas, le tomas como basal, si se quiere decir, y luego deberías tener una respuesta en la bajada de sus valores después de 48 horas de haber iniciado tus antibióticos. Pero no te sirve para detectarlo. No te sirve para decir que este paciente tiene sepsis, mucho menos en la sepsis neonatal precoz. Los hemocultivos es el gol estándar. ¿Ya? Si es que uno va a sospechar, si es que uno está diciendo que un paciente tiene sepsis neonatal temprana, tiene que tomar hemocultivos. Puede llegar hasta una sensibilidad con una única muestra en 90%. Algunas cositas para tener en cuenta. El lugar de muestreo puede ser una muestra venosa, puede ser una muestra arterial, puede ser de los catéteres, siempre que hayan sido recién insertados. Si son catéteres antiguos, obviamente cuando hablamos de catéteres es del pico o de un catéter venoso umbilical o de un catéter venoso central, si es que vamos a tomar muestra de ahí, tenemos que tomar una muestra paralela periférica. Porque si sale positiva esta muestra y no tenemos la muestra periférica, no vamos a saber si es simplemente un contaminante o es un germen que está colonizando ese catéter. El número de cultivos es suficiente con 1. Algunos estudios dicen que aumentaría la sensibilidad con 2. El volumen de sangre es mínimo 1 mililitro. En algunas instituciones toman 2 muestras, un poco más de 1 mililitro para cada muestra y a una la mandan para anaerobios. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar que mis hemocultivos sean positivos? La verdad que no hay que esperar lo que te dice el laboratorio. El laboratorio te da al 6º, 5º día su resultado final, ¿no? En este caso, con los nuevos métodos de hemocultivo, suficiente a las 24, 36 horas de que se responda que los hemocultivos son negativos, debemos tomarlo como cierto. Y lo otro importante también es distinguir una infección de una contaminación. Primero, si el hemocultivo sale positivo, tiene que ser a un patógeno que esté relacionado con la entidad que estoy planteando, en este caso una sepsis neonatal precoz. Es decir, si estoy con una sepsis neonatal precoz, es poco probable que si me sale una Klebsiella resistente, sea probablemente el patógeno. De repente ya no, si es que sería cierto en una tardía, pero de repente no en una temprana, salvo que tengamos una madre que ha sido hospitalizada recibiendo antibióticos de amplio espectro durante sus días previos al parto, podría ser, pero no es lo común. ¿Ya? Cuando crecen más de un germen en ese hemocultivo, hay que sospechar que es contaminación. Y si es que nos crece estafilococo coagulasa negativo y el paciente no está invadido,
que es poco probable en la primera muestra de un recién nacido con sepsis neonatal temprana, eso hay que considerarlo contaminante. A la Staphylococcus negativo se le considera patógeno generalmente cuando el paciente está invadido con algún catéter. Punción lumbar. Estamos hablando de sepsis precoz, sepsis neonatal precoz. Entonces, solo se tomará en aquellos pacientes cuyo hemocultivo es positivo, cuyo curso clínico de los de laboratorios nos sugieren fuertemente que estamos con una sepsis bacteriana. El recién nacido no mejora con la terapia antimicrobiana que se ha escogido, que obviamente vas a escoger la más adecuada. Y cuando hay signos neurológicos evidentes, fiebre, convulsiones, tendrías que tomar una punción lumbar en el caso que estés planteando una sepsis neonatal precoz. Algunos parámetros de normalidad del líquido cefalorraquídeo. Eso hay varias bibliografías, las pueden revisar. El urocultivo. Estrictamente no corresponde tomar un urocultivo en el planteamiento de una sepsis neonatal precoz. Porque si es que tomamos la muestra y sale positivo, simplemente refleja una septicemia en el paciente, más no una infección urinaria centrada en este sistema del recién nacido. ¿Ya? Entonces, por eso es que no está dentro del plan de trabajo de una sepsis neonatal precoz. En el diagnóstico, bueno, definir bien lo que estamos tratando, ¿ya? De repente, no inicialmente, pero sí luego en forma retrospectiva, ¿no? Si fue una sepsis definitiva o demostrada, es aquel paciente que tiene algún germen aislado, en un cultivo aislado, ya sea en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Sepsis dudosa es aquel paciente que a pesar de que han salido cultivos negativos, sus signos fueron muy sugerentes de una infección junto con sus exámenes de laboratorio o marcadores de infección, ¿no? A eso se podría llamarle sepsis dudosa, pero hay que ser muy finos en llegar a esta conclusión, ¿no? Inclusive se recomienda, si te queda la duda de que es cierto o no de que el cultivo es negativo, suspender los antibióticos tempranamente y observar al paciente. Y también es muy importante en el manejo y en la evolución del paciente, ponerle que no ha tenido sepsis, y es que luego los cultivos y su evolución te dice que no ha tenido sepsis. No dejarle con ese rótulo de sepsis neonatal temprana, ¿no? Decirle sepsis neonatal temprana, descartada, en todo caso. Y la sepsis clínica, que también cada vez se está dejando menos, que es aquellos pacientes que no tienen cultivos, no tienen exámenes de laboratorio, pero podrían haberse expuesto a esto. Diagnóstico diferencial para una sepsis neonatal precoz. Hay varias causas, como ustedes pueden ver: virus, cardiopatías, ductos metabólicas, toxinas, atelectasias, estenosis pilórica, pero es un poco más tardío, entre otras. ¿Ya? Acá de repente muy importante es diferenciar la fiebre por sepsis de diferenciar la fiebre por hipertermia. Es decir, de aquel paciente que se ha elevado la temperatura corporal por sobreabrigo o por mal manejo de la temperatura de la incubadora. ¿Hay alguna manera de diferenciar? Pues sí, se suele tomar tanto la temperatura periférica como la central, ¿ya? Y si hay una diferencia de 2 grados centígrados, probablemente estemos frente a una hipertermia más que una fiebre infecciosa, ¿ya? El tratamiento, obviamente, si es una sepsis, tiene que ser antibióticos. Generalmente se inicia con ampicilina o gentamicina, y de acuerdo a los cultivos se va escogiendo la mejor estrategia terapéutica. Para señalar que las cefalosporinas de tercera generación solamente están indicados si es que hay una sospecha de meningitis por gérmenes gram negativos,
o que el bebé está expuesto a una insuficiencia renal, o que la mamá tenga algún antecedente de gonococo. El Linezolid no se puede usar libremente, solamente en aquellos casos que sospechas de bacterias persistentes, que no es lo usual en una sepsis neonatal precoz. La terapéutica se debe limitar a las 48 horas, donde debe ser tu punto de corte máximo, en el cual tienes que evaluar si tu paciente requiere continuar con los antibióticos o no, porque ya a esas alturas tienes el resultado del hemocultivo. Y si prolongas la terapéutica sin mayor sustento, lo único que estás haciendo es aumentar la incidencia de sepsis neonatal tardía, la incidencia de enterocolitis, la mortalidad en 4%. Estos son los antibióticos más o menos sugeridos de acuerdo a qué germen uno sospecha. Bien, también hay algo que se está hablando en el tema del tratamiento, que es que empecemos a hacer un dosaje del nivel de antibióticos que tenemos. Y los que más se suelen, y los que se está indicados este dosaje son tanto la micacina, la gentamicina, la vancomicina. ¿Ya? Y de acuerdo al nivel terapéutico es que uno más o menos va a ir planteando el esquema tanto de horarios como de dosis después que tenemos el resultado. ¿Ya? Obviamente es algo que casi no se tiene mucho en los hospitales. Aquí en el instituto sí lo tenemos. Ahora, viendo todo esto, ¿es importante revisar este tema? Yo creo que sí, porque se ve porque vamos a conocer todos los efectos adversos de los antibióticos usados innecesariamente. Como se han dado cuenta en los dos estudios que hablamos, una hospitalización prolongada innecesaria. Dolor. Los recién nacidos también sienten, también les duele. Y cuando nosotros decidimos ordenar pruebas de laboratorio, también estamos ordenando que ese niño tenga dolor. Sobre infecciones, recuerden que se agregan con el uso innecesario de antibióticos en cualquier grupo etario. Gastos. Económicamente, ¿cómo va a ser rentable usar cosas que no necesitas? Obviamente, haciendo un planteamiento adecuado. Aumenta la resistencia bacteriana. Y el último, pero de repente el más importante, es el impacto en la familia, porque innecesariamente podrías estar separando a ese recién nacido de su mamá. ¿Qué puede aumentar o qué riesgos podríamos exponer a los recién nacidos por el uso innecesario de antibióticos? En la infancia posterior puede aparecer sibilancias, asma, alergia a los alimentos, enfermedad inflamatoria intestinal y obesidad infantil. Se dice que podría estar por esta interrupción o esta alteración de la lactancia materna, y también se agrega ahí que pero con esto. también se agrega ahí que probablemente estés alterando el microbioma del nacido por el uso de los antibióticos. Billetera sí sencillera, ¿no? Acá tenemos una lista de los problemas que generan en las diferentes situaciones. Hay aumento de mortalidad, candidiasis sistémica, infecciones, enterocolitis, sepsis, displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, nefrotoxicidad, ototoxicidad, alteración de la microbiota y del microbioma intestinal, resistencia microbiana. Todas estas cosas puede provocar, ya está estudiado y ya se encontró la relación del uso innecesario de antibióticos en el planteamiento de un recién nacido con sepsis neonatal temprana. Bien, cada vez que reviso este tema, yo siempre me doy cuenta que hablar de sepsis neonatal temprana no solamente, el paciente me nació mal, hospitalícenlo, póngale ese antibiótico y ahí terminó el enfoque o el pensar qué es lo que hay que hacer con este paciente. No es tan fácil como quitarle un dulce a un bebé.
Y lo otro también que aprendamos los pediatras y los neonatólogos que los antibióticos no sirven para, como un vasodilatador coronario para nosotros. No sirven para cambiar nuestros nervios, para calmar nuestros nervios o nuestras ansiedades frente a un paciente. Más importante es una buena evaluación y decidir si es que el paciente requiere de ser antibióticos sin exponerlo, en el caso que exponerlo a algo negativo, en el caso que lo requiera. Estos son los artículos que se revisaron para esta exposición. Y nada, eso sería todo para esta charla y los escucho a ustedes si tienen alguna pregunta. Doctor Mendoza, tenemos unas preguntas aquí. Una de ellas es, Claro que sí. ¿cuál es el principal patógeno que afecta al paciente neonatal? Ya. A ver, son diferentes. Por eso la pregunta es, son varios. O sea, cualquier germen puede ser patógeno en un recién nacido. Pero en este caso que estamos hablando de sepsis neonatal precoz en los recién nacidos mayores de 35 semanas, los más frecuentes son los gérmenes gram negativos, el E. coli, ¿ya? Y en nuestra población, no dejar de tener en cuenta, en nuestra población, me refiero a Perú, no dejar de tener en cuenta a la listeria. Por eso es que aún se insiste con el esquema de primera línea, usar ampicilina, gentamicina, porque ambos se sinergizan para estas entidades. Otra pregunta es, ¿cuáles son los exámenes de ayuda diagnóstica para descarte de sepsis neonatal en un cetro materno de primer nivel? El examen que tiene mayor valor predictivo negativo, que es el que o sea, el mejor examen es aquel que tiene el mejor valor predictivo negativo, es decir, el que nos dice si es que está presente, ese niño no tiene infección. Entonces, el examen que más fuerte tiene este factor es el examen clínico. ¿Ya? Por eso se explicó que un bebé, un recién nacido con factores de riesgo para infección, en el cual el bebé nace sin síntomas, en el cual el bebé, el examen físico es normal, la probabilidad de que tenga una infección es muy baja. Por lo cual se cambia el planteamiento de hace varias décadas al actual de observar y monitorizar a este paciente, cada vez siendo más permisivo. En esos dos estudios, uno de ellos no hacían nada, le mandaban con su mamá y monitorizaban. ¿Cómo monitorizaban? Las primeras 2 a 4 horas, enfermería iba cada 30 minutos a tomar funciones vitales y a ver si es que aparecía algún síntoma, y después de esas 4 horas controlaba hasta las 36 a 48 horas cada 4 horas. Y como ven en esos estudios, bajaron mucho los antibióticos, bajaron mucho las hospitalizaciones y no expusieron a los recién nacidos a algún riesgo. Si eso vemos, de herramientas, ven que el valor predictivo positivo es malo, o sea, no te logra detectar, ¿no? Y el valor predictivo negativo, de repente, de ellos, el mejor, pero igual es un pinchazo, pero que igual no es bueno, no es tan alto, es relativamente bajo, es la PCR, pero tampoco es muy útil, ¿no? Hay otra pregunta. Hola. Sí, acerca del examen de orina, si forma parte del plan de trabajo para descarte de sepsis. Para el descarte de sepsis de un recién nacido, sí, pero para el
tema que estamos hablando, que es sepsis neonatal precoz, no. ¿Por qué? Porque una sepsis neonatal precoz, lo que primero ocurre es una septicemia. ¿Ya? Entonces, si yo tomo un examen de orina, que de por sí en un recién nacido inmediato es alterado, y encima le hago un urocultivo y me sale positivo, no me está diciendo que ese niño tiene una infección urinaria. Me está diciendo que ese niño tiene una septicemia. Como está séptico, obviamente el tracto urogenital tiene, también tiene el germen que está provocando la septicemia. Por lo cual no es algo en este tema que se está hablando de sepsis neonatal precoz que esté dentro del plan de trabajo. Bueno, doctor Mendoza, la oficina de docencia le agradece por su gentil ponencia y también por compartir su experiencia profesional con todos nosotros. Agradecemos también a todos los participantes y los esperamos para el próximo jueves, que continúan las telecapacitaciones de Jueves Científico. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.